La experiencia del cruce del Jordán y los monumentos que se levantaron por el mandato que Dios había dado buscaron evitar el olvido. Y vamos a ver en esta lección cómo se mostró la fidelidad de Dios y cómo sostuvo la obediencia en cada uno de los pasos que se dieron. La lección número 3: monumentos de gracia. Quiero invitarte para que tengamos una palabra de oración para iniciar este estudio. Oremos. Querido Padre, agradecemos, Señor, tu bondad de permitirnos una vez más, Señor, estudiar tu palabra a través de la lección y suplicamos, Señor, tu presencia. Dirígenos, guíanos e ilumina nuestra mente para entender las lecciones para esta semana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, leeremos lo que dice Josué capítulo 4, versículo 23 y 24. Porque el Señor su Dios secó el agua del Jordán ante ustedes hasta que hubieron pasado, lo mismo que había hecho con el mar rojo que secó ante nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan la poderosa mano del Señor y para que ustedes reverencien al Señor su Dios todos los días. Cuando hablamos del cruce del Jordán, recordamos que se marcó un nuevo capítulo en la historia del pueblo de Israel. Un nuevo capítulo donde ya no estaba Moisés, ahora estaba Josué, y no fue un acontecimiento simplemente en la historia. Esto marcó la intervención sobrenatural en la manera en que Dios también recordó cómo Dios sacó al pueblo y abrió el mar rojo. Y ahora el pueblo, al entrar en la tierra prometida, ya en esencia habían pasado el río Jordán, ahora debían comprender que su victoria o todas las experiencias que iban a tener a futuro no dependían de sus fuerzas, sino de la mano poderosa del Señor. En esta lección veremos la orden de recoger 12 piedras y erigir un monumento en Gilgal. Y esto responde a esa fragilidad de la memoria del ser humano, a olvidar, a dejar atrás las cosas maravillosas que Dios ha hecho en nosotros. La lección del domingo, el cruce del Jordán. El cruce del Jordán exigía una preparación. Y Dios ordenó al pueblo que se consagraran porque su intervención requería que ellos obedecieran y se mantuvieran en pureza. Solo así ellos podrían comprender que la victoria provenía únicamente de la presencia y de la dirección de Dios. Veamos lo que dice Josué capítulo 3, versículo 1 al 3. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín. Y ellos mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Bueno, todos sabemos la solemnidad y el cuidado que se debía tener con el arca, que ocupaba un lugar central en toda la escena del pueblo de Israel. Y por primera vez en Josué aparece como símbolo de la presencia de Dios el arca. El arca vuelve a surgir como esa idea de la presencia de Dios que guiaba al pueblo en todo lo que hacía. Ahora, no era estrategias militares lo que Dios les estaba pidiendo, no era que sus fuerzas se usaran, era que ellos pusieran en la cabeza de su marcha a el arca, y esto simbolizaba la manera en que Dios estaba guiando a su pueblo. Hay un profundo significado aquí, y es que la conquista de Canaán le pertenece al Señor. Los israelitas eran llamados a seguirlo con obediencia. Por eso el contraste que se ve aquí es evidente, porque intentaron avanzar en el libro de Números. Por ejemplo, aparece en Números 14, dice que ellos intentaron avanzar sin el arca y ellos fracasaron cuando lo intentaron. Pero ahora el éxito dependería de caminar tras la presencia de Dios. Por eso ellos debían llevar el arca adelante. Pasemos ahora a considerar la importancia de la distancia y la reverencia en este proceso. Veamos lo que dice el versículo 4. Dice: pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos. No os acercaréis a ella a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Bueno, aquí el mandato del Señor es mantener una distancia con el arca que muestra pues esa reverencia, ese cuidado, ese respeto a la santidad de Dios a través de donde Él se manifestaba, que era el arca. Y también se da esa necesidad de un acercamiento reverente, que si se daba, Dios era el que lo autorizaba. Ahora, esa distancia no era un protocolo solamente, era el deseo de Dios de que se reconociera su majestad, su soberanía. Por eso Israel debía entender
que el camino hacia Canaán no podía trazarse sin que la dirección del Señor fuera delante de ellos. Además de esta instrucción, se diferenció claramente la guía divina de cualquier iniciativa humana. Y el pueblo no sabía el camino, pero Dios sí. Por eso debían ir con la certeza de que quien iba adelante conocía el proceso, conocía el camino y era quien les iba a dar la victoria. En este contexto de santidad, Josué introduce el llamado a la consagración, el cual se vuelve esencial antes del milagro que vendría. Veamos lo que dice Josué capítulo 3, versículo 5. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Aquí hay un llamado a la santificación que recordaba los preparativos en el Sinaí y antes de las batallas. Esto implicaba una purificación ritual y un abandono del pecado. Era un acto de confianza y por eso Israel debía mostrar lealtad a Dios como el verdadero comandante. En contraste, encontramos Números 14, que describe esa derrota cuando intentaron conquistar Canaán sin obedecer ni esperar la dirección que Dios les indicaba. Por eso es importante la consagración, porque no era un formalismo, no era un simplemente ritual, era la condición espiritual para participar en la obra maravillosa del milagro que Dios tenía. Por eso la promesa de Josué asegura que el Señor iba a actuar poderosamente, pero requería un pueblo que estuviera preparado, que fuera consciente de que la victoria solamente provenía de la intervención de Dios. Así, cuando se da esto, pues se convierte en un puente entre la promesa que Dios hacía y el cumplimiento de su obra. Por eso el cruce del Jordán enseña que Dios actúa en favor de quienes se preparan con reverencia, con fe. Cuando nos consagramos, no es un requisito, sino el reconocimiento de que dependemos enteramente de su gracia. A veces lo podemos ver como una imposición, pero muchas veces esperamos grandes milagros y olvidamos la preparación que debemos hacer para recibir la bendición, para recibir el milagro de Dios. Por eso el Jordán puede representar nuestras pruebas diarias. A veces son imposibles de cruzar sin la presencia de Dios. Pero Cristo, como el verdadero arca, como la presencia, como la Shekinah, va delante de nosotros marcando el camino y asegurando la victoria. Nuestro deber, hermanos, es seguir al Señor, pero mantener reverencia a la distancia de su presencia, santificarnos mediante su palabra y recordar que su presencia nos ayuda a discernir incluso las intervenciones más silenciosas de Dios en nuestra vida. Dios está obrando, pero a veces no lo notamos o no lo queremos ver. Por eso estemos seguros de que Dios guiará nuestra vida. Pero preparémonos y estemos listos, porque cuando hagamos esa preparación y esa santificación en nuestra vida por su labor, por su obra redentora, por su obra a través del Espíritu Santo, veremos los milagros que Dios tiene para nosotros. La lección del lunes: el Dios de las maravillas. Cuando vemos este cruce del Jordán, revelamos y encontramos la grandeza del Dios de Israel. Esas maravillas que manifiestan su poder creador y redentor lo veremos en el relato que nos enseña a cómo nosotros podemos confiar plenamente en que su intervención sobrenatural se va a dar cuando lo necesitamos. Josué capítulo 3 versículo 6 dice: y Josué habló a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Este relato inicia con la instrucción precisa. El arca debía encabezar la marcha. Es decir, esto mostraba que la travesía no era una empresa militar, no era un asunto de guerra, era simplemente espiritual. Por eso Dios marcaba al frente de su pueblo, iba marchando, iba delante de ellos. Y la presencia del arca confirmaba que la victoria depende del Señor y no de la fuerza del ser humano, no de las estrategias del ser humano. Esta escena subraya el carácter teocrático de la conquista, porque Israel debía seguir a su Dios, no a sus propios planes. Por eso el milagro que venía se fundamentaba en esta realidad, en que el Señor es quien abre el camino donde no lo hay. Ahora veamos cómo este poder se manifiesta en el milagro de las aguas que se detuvieron. Josué versículo 7 al 9 dice: entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte ante los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás esto a los sacerdotes que llevan el arca del pacto. Cuando hayáis llegado a la orilla del agua del Jordán, os detendréis en el Jordán. Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios.
La intervención del Señor se manifiesta en este anuncio del milagro, porque las aguas del Jordán se iban a detener al paso del arca. Este prodigio no solo confirma la autoridad de Josué como el sucesor de Moisés, sino que también se revela la continuidad de esa acción redentora del Señor y esos milagros que así como en el Mar Rojo se abrió, ahora el Jordán se va a detener. El pueblo ahora debía comprender que la entrada en Canaán no se lograría por medios humanos, se iba a lograr solamente por la maravillosa mano del Señor. Y el milagro sería simplemente el testimonio de que Dios confirmaba el liderazgo de Josué, pero que también seguía dirigiendo a su pueblo. Con esta certeza, la narración pasa a un cumplimiento visible de un prodigio. Veamos lo que dice los versículos 14 en adelante. Aconteció que cuando el pueblo partió de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se amontonaron bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, quedaron separadas por completo, mientras el pueblo pasaba en dirección a Jericó. Pero los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová permanecieron firmes sobre suelo seco en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jordán y todo Israel pasó por el cauce seco. El clímax de esta escena llega con ese río que se detiene y el pueblo cruza en seco. Los sacerdotes permanecen firmes en medio del lecho, sosteniendo el arca. Y mientras toda la nación experimenta el poder de Dios, la escena destaca la seguridad de que Dios ofrece su presencia y que las aguas que antes parecían un obstáculo para poder pasar, pues ahora el Señor las controla. El milagro aquí, hermano, revela ese Dios de maravillas que no conoce imposibles y que sostiene a su pueblo mientras transita con la seguridad de que Dios es el que cumple la promesa. De este modo, el cruce de este Jordán se convierte en un testimonio que sirve para nosotros, porque el cruce del Jordán nos recuerda que el Dios de Israel es también tu Dios. Es nuestro Dios. Y así como abrió el camino para su pueblo, hoy también actúa en medio de nuestras imposibilidades. Los obstáculos van a aparecer, pero aunque parezcan infranqueables, aunque parezcan difíciles, se convierten en escenarios donde Dios brilla por su poder. Sin embargo, este poder se experimenta solamente cuando obedecemos y cuando damos pasos adelante siguiendo la orden del Señor. El Señor espera que avancemos y Él sigue siendo el Dios de lo imposible. Y la enseñanza, hermanas, para este momento es, no hay barrera tan grande que pueda detener al que caminó bajo la presencia del Señor. Confiar en el Señor es la clave de la victoria. Por eso avanza, aunque te encuentres con el mar, aunque te encuentres con un río de imposibilidades y de dificultades. Avanza, porque quien te ha pedido que avances es el Señor. En la lección del martes aparece el título Recuerda. Dios había ordenado a Israel levantar un monumento con piedras que se habían tomado del río Jordán. Y este recuerdo debía preservar la memoria del milagro de lo que Dios iba a hacer en generaciones futuras. Por eso, recordar no es una opción, es un deber espiritual que mantiene viva la fe en el Dios que todo lo puede. Por eso leamos lo que dice Josué capítulo 4, versículo 1 al 3. Cuando toda la gente acabó de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué y le dijo: tomad del pueblo 12 hombres, uno por cada tribu, y dadles esta orden: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde han puesto sus pies los sacerdotes, 12 piedras, las cuales llevaréis con vosotros y las depositaréis en el lugar donde habéis de pasar la noche. Las 12 piedras representaban una por cada tribu y tenían un propósito: ser la señal visible del poder de Dios. El término señal implica más que un objeto, representa ese recordatorio de la intervención de Dios. Y así como el arco iris señala el pacto o el sábado señala la creación, estas piedras señalaban el milagro del Jordán. Y cada vez
que un israelita miraba ese monumento, debía recordar que el Señor había abierto el camino hacia la promesa, a que esa tierra prometida ya era una realidad y esas piedras recordaban ese momento tan especial. Así que se da algo interesante, Dios queriendo que su pueblo recuerde lo que él había hecho. Y esto era un fundamento para mantenerlos en la fe. Veamos lo que dice el versículo 8 y 9. Los hijos de Israel hicieron tal como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Las llevaron al lugar donde acamparon y los depositaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y allí han estado hasta hoy. El memorial de esto, hermanos, estaba diseñado para provocar algunas preguntas en los hijos y transmitir la fe a las generaciones que venían. Por eso, esta memoria o este recuerdo, este monumento, era el recuerdo de los actos de Dios y que no podían quedar en silencio. Debían ser contados a una generación siguiente. Por eso, el verbo que aparece en la Biblia de recordar en hebreo implica acción. Es mantener viva la experiencia del pasado en la práctica presente. Es decir, cada generación debía apropiarse de la fe en el Dios que abre caminos, donde parece imposible de que suceda. Además de este acto, exaltó a Josué como líder, porque allí se confirma en el contexto de este milagro y después de lo que sucedió, se confirma el liderazgo de Josué y se le da la oportunidad de recordar que fue Dios quien lideró y quien guió a Moisés, y así mismo lo está haciendo con Josué. De esta manera recordamos, hermanos, que no era solamente mirar atrás, no era solamente reconocer el liderazgo de un líder, de una persona, sino era reconocer el liderazgo de Dios que sostenía a su pueblo tanto en el pasado como en ese momento. Pero en la siguiente escena, este relato culmina con el pueblo cruzando totalmente el río Jordán y el arca saliendo de ese río. Veamos lo que dice Josué capítulo 4, versículo 15 al 20. Luego Jehová habló a Josué y le dijo: manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que salgan del Jordán. Entonces Josué ordenó a los sacerdotes: salid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová salieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán volvieron a su lugar y corrieron como antes, sobre todos sus bordes. El pueblo partió del Jordán el día 10 del primer mes y acamparon en Gilgal, al oriente de Jericó. Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Aquí entonces, hermanos, se da que el monumento que se da en Gilgal no solo tenía una intención de instruir al pueblo de Israel, era testificar también a las naciones de que Dios guiaba a su pueblo. Por eso los monumentos nos recuerdan el poder, la soberanía de Dios, pero también el testimonio que debemos darle a otros de lo que Dios hace. Por eso el cruce de este Jordán debía mostrar que el poder de Dios trasciende fronteras y que Dios es el Señor de toda la tierra. Recordar estas maravillas, hermanos, nos lleva a entender que Dios tiene un propósito misionero: dar testimonio de la grandeza del Señor en nuestra vida, pero que debe ser el motivo para llevar esperanza y certeza al mundo de que Dios es Dios también del extranjero, del débil, del que ha fallado, del pecador, de todo ser humano. Dios es Dios. El monumento de Gilgal entonces enseñó que la memoria del obrar divino debía transmitirse de generación en generación. Esto recordaba y preservaba la identidad que el pueblo tenía, una identidad espiritual. Y eso fortalecía su fe y los convertía a conocer y dar testimonio de la fe que ellos profesaban a todas las naciones. La lección del miércoles: olvido. Hay un peligro: olvidar que Dios es real y que Dios es el que guía las cosas. Muchas veces olvidamos, y esto significa que a veces cuando olvidamos perdemos identidad y perdemos la misión. Pero solo la memoria, cuando se mantiene activa trabajando y sirviendo al Señor, puede mantenerse en consagración al Señor. Pero cuando olvidamos las cosas, podemos caer en la idolatría, podemos caer en infidelidad y también en incredulidad. Veamos cómo esto se muestra allí en la palabra de Dios. Josué capítulo 4, versículo 20 al 23. Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán y dijo a los hijos de Israel:
cuando el día de mañana os pregunten vuestros hijos qué significan estas piedras, diréis a vuestros hijos: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que pasasteis de la misma manera que Jehová había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Bueno, en este contexto, hermanos, se ve cómo el texto alterna los pronombres ustedes y nosotros, cómo se da la pluralidad y se vinculan dos generaciones que son diferentes. Y son diferentes, pero son en una misma memoria. Es decir, el cruce del Jordán se relaciona directamente con el Mar Rojo y se muestra que el mismo Dios obra en ambos momentos. Cuando hay esta conexión y cuando encontramos esto, esto nos enseña que las experiencias de los padres deben transmitirse también a los hijos. Y esto debe ser un testimonio para los dos, tanto para el que lo está contando y lo vivió, como para el que no lo ha vivido pero necesita escucharlo. Esa memoria no es un mero recuerdo histórico de lo que sucedió. No es solamente decir, ah, sí, en algún momento Dios hizo esto en mi vida, o Dios nos libró del Mar Rojo, Dios nos libró del Jordán, y ya. Lo que Dios buscaba era que hubiese una herencia espiritual, que hubiese un deseo de seguir adorando a ese Dios del pasado, porque ese Dios del pasado sigue siendo el Dios del presente y el Dios del futuro. Y así, cada generación debe levantarse y debe apropiarse de esa fe de lo anterior. Debe reconocer a través del testimonio y del monumento de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Esa generación debe levantarse con esa certeza, porque esto los afianza en el conocimiento de la palabra y debe llevarlos a experimentar directamente con Dios. Saben, esta enseñanza prepara a un propósito que Dios tiene, que no olvidemos. Y el peligro de lo que olvidemos a veces se puede generar en un problema grande. Veamos lo que sucedió. Jueces capítulo 3, versículo 7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Se olvidaron de él y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Jueces 8:34. No se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos los enemigos de su alrededor. Salmo 78:11. Al contrario, se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Bueno, la historia muestra que Israel olvidó al Señor, que cayó en idolatría, que cayó en rebelión, que no obedeció al Señor. Pero ese olvido espiritual no es un descuido simplemente. Esto abre a la puerta de la sustitución de Dios. Cuando yo olvido quién es Dios, yo lo cambio, yo lo sustituyo por un falso Dios. Por eso los salmos describen este olvido como una traición a la memoria de las maravillas que Dios había hecho y que el pueblo tenía la responsabilidad de recordar a una generación tras otra. Tú y yo, hermanos, tenemos esa tarea también. De eso que hemos conocido, hacerlo ver a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros familiares y a todo el que nos escuche. Y aquí hay un contraste. Debemos recordar, porque recordar conduce a la fidelidad, a mantenernos y a no olvidar lo que Dios ha hecho. El problema no era la falta de evidencia. El problema no era que no supieran. El problema no era que ellos no pudieran ver los milagros de Dios. El problema era el descuido del corazón para olvidar lo que Dios hace. Por eso, hermanos, la Escritura insiste en recordar constantemente. Este énfasis conduce a una verdad importante. La memoria no solo preserva el pasado, sino que también asegura la misión y la fidelidad en el presente. Veamos lo que dice Deuteronomios capítulo 8, versículo 2. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habíais de guardar o no sus mandamientos. Juan 14:26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Saben que el recuerdo que aparece aquí en la Biblia siempre implica acción. Israel debía recordar su liberación, pero no solamente agradecer, sino obedecer. Es decir, no podemos recordar el pasado solamente como un recuerdo, debe llevarnos a la obediencia. Por eso Deuteronomio ordena a no olvidar al Dios que da poder para prosperar. Y en el Nuevo Testamento el Señor Jesús nos hace una maravillosa promesa.
un recordatorio que permanece en nosotros. Y es que el Espíritu Santo fue prometido como quien trae a memoria todas las palabras que hayamos leído, que conozcamos. Por eso recordar, hermanos, es mantener viva esa relación con Dios y cumplir su misión. El acto de recordar es también un testimonio para el mundo, porque no podemos solamente recordar, tenemos que mostrar que Dios sigue actuando en la historia. Y con esto, hermanos, se cierra el círculo. Olvidar es perder identidad, pero recordar es permanecer fiel y es obedecer y anunciar que Cristo sigue estando al control. El olvido, hermanos, es uno de los mayores peligros que podemos tener nosotros los cristianos. Y no se trata de perder detalles, sino de dejar que la rutina borre la gratitud y borre la confianza en Dios. Incluso hay personas que cuando han recibido el milagro estaban tirados en una cama en un hospital, en coma o en un estado triste de salud, pero se han olvidado de la promesa que le hicieron a Dios. Se han olvidado y han dejado de ser agradecidos con Dios y por esa razón vuelven a sus malos caminos aunque le hicieron una promesa a Dios. Qué triste esa condición, porque fallarle a Dios, aunque Él haya cumplido sus promesas y aunque hayamos visto cómo Él nos guió atravesando el mar y el río Jordán, es triste notar que hay personas que pasan por esta experiencia. Por eso, hermano, necesitamos cultivar ese hábito de mantener viva la memoria y agradecer al Señor, meditar en su palabra, orar con gratitud, compartir el testimonio de lo que Dios hace. Esto, hermanos, nos lleva a mantenernos en la fe, en la obediencia, en mantener viva la memoria. Sabes, el Señor quiere que nosotros recordemos. Incluso Él instituyó la cena del Señor y lo instituyó como ese recordatorio constante de su amor. Y dijo que la celebremos hasta cuando Él venga. Y cuando Él venga, Él va a celebrar la cena del Señor. Y ese recordatorio, esos actos en los que el Señor nos ha pedido que recordemos, debemos hacerlo. Hermanos, el Espíritu Santo quiere ayudarnos, está dispuesto a ayudarnos. Y Él cumple su ministerio de traer a memoria todo lo que el Señor o lo que hemos recibido del Señor. Porque, ¿sabes? Mira, Dios no nos va a recordar nada si nosotros no hemos tenido un encuentro con Él. Hay gente que dice, pastor, a mí se me olvida la Biblia, a mí se me olvidan los textos, a mí se me olvida dónde aparece la historia tal o asuntos bíblicos, a mí se me olvidan. ¿Sabes? Hay una promesa. No dejes de leer la Biblia, porque la promesa de Dios es Dios nos va a recordar. Cuando recordamos como Dios nos ha guiado, como Dios nos ha sostenido, como Dios nos ha ayudado, vamos a mantener la confianza en el Señor. Por eso es importante leer la Biblia, por eso es importante mantener una relación con Dios, porque en los momentos más difíciles, en el momento cuando necesitemos hablar en el nombre del Señor, el Señor presentará esas verdades en nuestra mente y nos ayudará. Por eso, hermano querido, no olvides al Señor, no lo olvidemos. Y sabes, hay algo interesante que acabo de recordar. Uno de los detalles bien interesantes que he notado, no sé si ha sido solamente mi impresión, pero he notado que personas que sufren de Alzheimer, de esquizofrenia, de problemas mentales, pareciera que estas personas olvidan a Dios. Parece que olvidan, perdón, a familiares, olvidan fechas, olvidan quién es el hijo, olvidan quién es el esposo, olvidan muchas cosas. Pero, ¿sabes? Una particularidad que yo he encontrado, no sé si sea algo que solamente es mi impresión, pero algo que yo he notado es que esas personas, aunque tienen problemas en su mente, aunque de pronto están descontroladas, aunque no recuerdan cosas, nunca se olvidan de Dios. Esas personas quedan con el recuerdo de Dios, quedan con la imagen de Dios allí grabada, queda tan impreso en sus mentes que lo hacen recordar, que hablan de Dios, que tienen temor a Dios aún en medio de su situación. Y es triste ver a alguien que olvidó a sus hijos, que olvidó quién es su hijo, que olvidó quién es su esposo, que olvidó quiénes son sus familiares. Pero es interesante notar que aunque olvida al ser humano, no se olvida de Dios. Y eso, hermanos, nos lleva a pensar en lo importante que es sellar a Dios en nuestra mente, que Dios quede impregnado, que quede en nuestra mente, en nuestro corazón y que solamente Dios sea el dueño de nuestra vida. Y no solamente la idea de quién es Dios, sino la realidad, una relación directa con Dios. Y eso nos va a sostener en los días más difíciles cuando vengan. Porque en las dificultades, en la persecución o en los problemas futuros,
Dios, si quedó en nuestro corazón, nos va a sostener. Su palabra nos enseña que el Espíritu Santo nos va a sostener. Por eso confiemos y estemos seguros de que el Señor sigue guiando nuestros pasos. La lección del jueves, más allá del Jordán. Este cruce del mar, perdón, del río Jordán, trasciende la historia de Israel y se convierte en un símbolo. Y es que representa el paso de la esclavitud a la libertad, del desierto a la herencia, y anuncia realidades profundas cumplidas en Cristo y en su iglesia. Veamos lo que dice Josué 3, capítulo 3, versículo 14 al 17. Aconteció que cuando el pueblo partió de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se amontonaron bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar Salado, quedaron separadas por completo mientras el pueblo pasaba en dirección a Jericó. Pero los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová permanecieron firmes sobre suelo seco en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jordán. Y todo Israel pasó por el cauce seco. El relato de Josué, hermanos, muestra un momento decisivo en la historia de Israel, este cruce del Jordán. Y este pasaje resalta la obediencia del pueblo y la centralidad del arca del pacto como símbolo de la presencia de Dios. El río, hermanos, estaba en su punto más caudaloso, y lo que parecía imposible cruzarlo por medios humanos, pues se logró gracias a la misericordia. Pero pasa algo, los sacerdotes no se mojaron, las aguas se detuvieron, se abrió el camino en seco para todo el pueblo, y la fe se manifestó, y solo cuando avanzaron, pues vieron la mano de Dios. Hermanos, mire, los sacerdotes permanecieron firmes hasta que todos cruzaron, hasta cuando todos vieron y se dieron cuenta del milagro suficiente y poderoso de Dios. Mira, hay pruebas de que Dios sostiene en momentos difíciles. Por eso es importante que nosotros creamos al Señor. Y este cruce nos recuerda un evento importante que lo relaciona la lección con lo que debe pasar en nuestra experiencia. Mateo capítulo 3, versículo 16 y el 17 nos vuelve a hablar del Jordán, pero ahora en otro contexto. Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y en ese momento los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Y se oía una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Marcos 1:9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Aquí se da una de las ceremonias más especiales que tenemos como en la iglesia. Y es que el bautismo de Jesús en el Jordán retoma la simbología del Antiguo Testamento. Y es que aquí se ve cómo Jesús llega al Jordán. Y así como Israel cruzó hacia Canaán, Cristo inicia allí su ministerio público en el Jordán. Y el Jordán se convierte en la señal de identidad y de misión. El Señor Jesús, como verdadero Israel, pasa por las experiencias de su pueblo y abre camino al reino de Dios. Los cielos se abren, la voz del Padre confirma que el Jordán, o que Dios, o que Jesús está en el lugar correcto. Y en ese lugar se manifiesta la gracia del Señor. Inaugura ese proceso del ministerio del Señor. Y de esta forma, este momento histórico simboliza algo importante, que el Jordán apunta al reposo prometido en Cristo, donde cada cristiano encuentra su Canaán espiritual. Qué lindo encontrar esa renovación. Por eso el Señor acude al Jordán para ser bautizado, para ser aprobado por el cielo. Y el Jordán nos recuerda que la vida cristiana está llena de pasos de fe, pero pasos de fe hacia lo desconocido. Así como Israel, como Elías, como Jesús, y cada creyente enfrenta momentos de cruce, donde hay que tomar decisiones para avanzar y cruzar el río o el mar. Dios nos marca un antes y un después, pero ese antes toma un significado poderoso cuando somos nosotros quienes caminamos, quienes avanzamos. Si no avanzamos, el mar no se abre.
Si no avanzamos, no vamos a tener certeza de la mano de Dios y el obrar de Dios. Y hay que entender que Dios es el que abre caminos. Dios es el que confirma llamados. Dios es el que asegura su presencia. Y el bautismo, hermanos, que Jesús hace en el Jordán, es también una invitación personal. Es el inicio de una vida bajo la gracia de Dios. Ese Jordán es la oportunidad de una nueva vida con Dios. Así como el pueblo pasó al Jordán para recibir la gracia y para recibir la promesa de la Canaán terrenal, también nosotros al pasar por el Jordán, al pasar por las aguas, también tenemos que enfrentarnos a la realidad de que debemos empezar una vida hacia la nueva Canaán, hacia la Canaán celestial. Por eso es necesario que nos bauticemos. Y no sé si estoy hablando de pronto a alguna persona que está en el proceso de bautizarse. Es necesario que lo hagas, porque es necesario que seamos renovados, que el Padre dirija su voz hacia nosotros y diga, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Y que en ese momento el Espíritu Santo descienda sobre nosotros y se cumpla tal cual lo que vivió el Señor Jesús allí. Pero sabes que también el Jordán es el inicio de pruebas, es el inicio de transiciones, es el inicio de decisiones críticas. Pero la promesa es que Dios, en medio de todo eso, nos va a ayudar a cruzar el Jordán. Y es que confiemos en su mano, es que Él en ese proceso nos va a sostener. Nuestras pisadas van seguras porque Dios está a nuestro lado. Recordemos que más allá del río, no solamente hay una herencia que nos espera, sino que hay una vida con Dios que necesitamos disfrutar y vivir hasta el día cuando Él venga en la nube de los cielos. La lección del viernes para estudiar y meditar. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 528 dice, el Israel moderno se encuentra en mayor peligro de olvidar a Dios y de ser arrastrado a la idolatría que su pueblo antiguo. Hay muchos ídolos que se adoran, aún entre los profesos guardadores del sábado. Dios le encargó a su pueblo en forma especial que se guardara de la idolatría, porque si eran desviados de su servicio al Dios viviente, su maldición recaería sobre ellos, mientras que si los amaba con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fortaleza, los bendeciría abundantemente en sus cestos y graneros, y quitaría la enfermedad de en medio de ellos. Aquí se advierte que el mayor peligro que tiene el ser humano es el de olvidar las obras de Dios. Pero es en este tiempo el que nosotros podemos caer en el olvido y en la idolatría. Es el Israel moderno, que al igual que el antiguo, puede caer en la sustitución de la verdadera adoración. Cuando descuidamos el recuerdo, cuando descuidamos la memoria espiritual, pues vamos a caer en este problema. Por eso debemos recordar que el Señor ha guiado nuestra vida y debemos obedecerle con todo nuestro corazón. El amor absoluto de Dios, hermanos, trae bendiciones. Y mientras más recordemos, más bendiciones tendremos. Por eso no podemos abandonar el servicio ni caer en la rutina, porque cuando caemos en la rutina de olvidar, pues nos vamos por caminos equivocados, nos vamos a desviar del propósito de Dios. La lección de esta semana, hermanos, la lección número 3 nos recuerda que el cruce del Jordán fue el momento más especial de inicio en la vida del pueblo de Israel. Se crea un monumento de gracia y se establece por Dios la idea de enseñar a Israel a confiar en el poder y a no olvidar la fidelidad de Dios. Por eso esas piedras que se levantaron en Gilgal eran el testimonio permanente para las generaciones futuras. Era el anuncio de Dios a que se mantuvieran lejos del peligro de olvidar a Dios. ¿Sabes? Dios hoy nos pide permanecer en la memoria de su palabra, en los recordativos que ha dejado y ese mensaje tan especial que ha dejado en su palabra. Leamos la Biblia, porque si no la leemos, se nos va a olvidar. Y tú dirás, a mí se me olvida fácilmente, pero no lo dejes de leer, porque Dios te promete que va a sostenerte y te va a ayudar aun cuando olvides ahora cosas, porque pronto tu capacidad de memoria no es mucha o has tenido afectaciones en tu cuerpo, en tu salud, que te llevan a olvidar cosas. Pero no dejes de leer la Biblia, porque cada vez que la lees, ahí estás recordando el poderoso Dios. El Jordán, hermanos, entonces, finalmente señalan a Cristo, quien abre el camino hacia la vida eterna. Por eso vayamos al Jordán espiritual, no al lugar físico. Ojalá pudiéramos ir a ese lugar. E incluso es uno de mis sueños poder un día llegar allí, a ese Jordán. No tanto porque el Jordán tenga algo en especial, sino porque es el recordativo. Ese río se convierte en un recuerdo de lo que Dios ha hecho,
tanto en el ser humano en ese momento del pueblo de Israel, como también ese recuerdo de lo que Jesús vivió en el bautismo. Qué lindo sería conocer este lugar, pero más que esto, porque no todos quizás tendremos la oportunidad, pero Dios lo que quiere es que recuerdes que en el Jordán de la vida, en el Jordán de las situaciones, Dios abre ese Jordán. Dios abre oportunidades para que avances y confíes en que Él sigue sosteniendo tu vida. Por eso, si tienes un Jordán o un mar rojo frente a ti, recuerda que Dios es experto. Dios es experto en abrir puertas, en abrir oportunidades, en abrir situaciones donde parece imposible. Dios es experto en lo imposible. Por eso, hoy confía en el Señor y avancemos en su nombre poderoso. En esta semana tendremos la frase. La frase es: Dios abre caminos donde todo parece imposible. Y no sé si la quieras personalizar. Si quieres decir: Señor, abre mi camino donde todo parece imposible. Colócala como tú desees. Pero que este sea nuestro sentir en esta semana. Que Dios abra caminos imposibles para que podamos avanzar seguros y confiados de que Él es nuestro Dios. Oremos. Querido Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, gracias por este mensaje. Ahora, Señor, al continuar en este proceso, Señor, de nuestra vida cristiana, ayúdanos, Señor, a seguir abriendo nuestro corazón para que tú, Señor, entres. Y cuando tú entres, Señor, podamos ver cómo tú abres oportunidades, abres ríos, abres mares, abres dificultades, Señor, y nos das la oportunidad de cruzar por en medio de ellas y poder saber que tú sigues sosteniendo nuestra vida. Gracias, Señor, por tus bondades. Gracias por tu amor y porque nos demuestras día a día que tú sostienes nuestra vida. Y ayúdanos a saber que tú, Señor, sigues siendo Dios aún en medio de nuestras situaciones. Guárdanos en tu amor y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano querido, gracias por estar hasta este punto, gracias por acompañarnos, gracias por darle me gusta, gracias por compartir, gracias porque comenta, porque todo esto nos va a ayudar a seguir creciendo. Gracias por suscribirse y que Dios nos bendiga. Y recuerda, como siempre te digo, con Jesús todo es mejor. Dios te guarde.